Buenos días, estimados estudiantes. Me Buenos con- días, Miss. Buenos días, me confirman el audio, por favor. Sí se me escucha bien, ¿verdad? Conforme, Miss. Buenos Sí días. se escucha. Buenos días, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Recordando, sí, que es muy importante la participación de cada uno de ustedes a cada una de las sesiones que nosotros estemos presentando, ¿sí? De acuerdo a ello, ¿sí? Vamos a ir desarrollando diversos temas, los cuales si tienen dudas, si tienen consultas, me lo pueden manifestar aquí en vivo, ¿no? Para que de esa forma ustedes puedan desarrollar, ¿sí? Su examen bimestral o práctica que tienen dentro del módulo de forma correcta y coherente. Sí, chicos, no hay que tener temor, ¿sí? En el desarrollo, ¿sí? En el desarrollo de la clase, ¿sí? De preguntar, de consultar, ¿sí? Hay que cometer los errores acá en la clase en vivo para que ustedes puedan absolverlo. Chicos, es muy importante ello. Aparte, recuerden que al estar en tercer bimestre, si ustedes tienen a los que participan constantemente en cada una de las sesiones, tienen puntos adicionales, ¿sí? En su promedio final. Ya, así que tienen nota adicional. Entonces, para mejorar el promedio que ustedes presentan y salgan con una buena calificación, es importante que participen a las sesiones, no solamente a una, sino a todas. Ya, es muy importante. El colegio toma mucho en cuenta a los estudiantes que son constantes en sus eh, prácticas, ¿no? En sus clases, ¿no? Es muy importante ello. ¿De chicos? ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿O todo claro? Ahora, recuerden también que para Todo claro. participar, muy bien, Excelente, Miss. muy bien. Ahora, recuerden también que para que participen, sí, es importante que levanten su manito y yo les dé la autorización, ¿no? De acuerdo a ello, ustedes participan y esta participación sea un poco más ordenada, ¿no? Y no hablemos todos en conjunto para así evitar, sí, que no nos podamos comprender. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, dicho ello, vamos a iniciar con la sesión. Pero para iniciar con la sesión es muy importante que recordemos lo que ya hemos trabajado. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado, qué es lo que hemos visto, de qué hemos hablado? A ver, María, De los pronombres, Miss. De los pronombres. hemos visto muy bien, hemos hablado sobre los pronombres. ¿Qué hemos dicho sobre los pronombres? ¿A qué nos hemos referido? ¿Qué es un pronombre? ¿Cómo yo los debo de usar? Que los pronombres son, Miss, para, por ejemplo, ¿no? Para minimizar, ¿no? Una oración. Por ejemplo, Para que se minimizar. puede decir, ¿no? Para minimizar, o sea, para abreviar. O sea, hay un, por ejemplo, una oración que diga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Carlos y Carolina se van a estudiar, ¿no? En un pronombre, pues, como es plural, por ejemplo, ¿no? Ellos se van a estudiar. Claro, a ver, claro, va por ahí la definición que estás planteando, pero no para minimizar, sino es que reemplaza, ¿ya? Perdón. Los pronombres son palabras que reemplazan ¿a quién? ¿A quién A la, reemplazan? la persona, Al Ya, sustantivo, Miss. ¿qué tipo de
al sustantivo, exacto, ¿ya? Al sustantivo, ¿sí? Entonces, los pronombres son palabras que reemplazan al sustantivo, ¿ya? Entonces, yo uso pronombres, sí, yo voy a usar pronombres, sí, cuando yo no quiero especificar ni nombrar al ser de forma directa, porque cuando yo, por ejemplo, uso sustantivos, nombro al ser de forma eh, concreta, ¿no? Por ejemplo, yo digo, Juan es muy buen estudiante. Pero si yo no quiero mencionar que Juan es un buen estudiante, ¿qué diré? Él. Él es buen estudiante. Entonces, de esa forma yo uso el pronombre, ¿ya? Yo empleo el pronombre con ese objetivo, ¿no? De no nombrar al ser de forma concreta, ¿ya? A ello nos referimos con el pronombre. Ahora, para que los términos cumplan la función de ser pronombre, ¿sí? Para que cumplan la función de ser pronombre, al lado de quien debe de ser escrito. Un adjetivo. No, no podría ir al lado de un adjetivo. Porque si yo digo, por ejemplo, el hermoso paisaje, ¿ahí será pronombre? ¿Mm? ¿Ahí sería pronombre? No. Entonces, ¿al lado de quién deberían de ser escritos? Un verbo. De los verbos, ¿ya? Hay que recordar esa diferencia, porque recuerden que los pronombres, si van al lado de un sustantivo, por ejemplo, ¿qué función cumple? ¿Mm? ¿Qué función cumplirá? ¿Puede repetir, Miss, por favor? Que pasaron por acá, no escuché bien. Si yo uso, sí, a los pronombres o a estas palabras que cumplen la función de ser pronombres con un sustantivo, ¿siguen siendo pronombres? No. Un ¿Qué sustantivo no. funciones estarían cumpliendo? De. ¿Qué función estarían cumpliendo? ¿Mm? Porque recuerden que los mismos términos, las mismas palabras que cumplen la función de ser pronombres también cumplen otra función. ¿Mm? ¿Qué función cumplirían? Un sustantivo, Miss. No, no podría ser sustantivo. Adjetivo, Miss. ¿Qué sería? Adjetivo. Es adjetivo. Por eso es muy importante que nosotros logremos identificar, ¿sí? La diferencia y con qué tipo de palabras debe de aparecer para que cumplas una determinada función. ¿Ya? Es muy importante ello. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Sí?
Muy bien. Ya, ahí nos referimos, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a hablar lo que es el verbo. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que observamos acá en esta imagen? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué observamos? ¿Qué es lo que vemos? Actitudes, diferentes actitudes no faciales, ¿no? Ya, Alegre, triste, diferentes enojado, actitudes. modos diferentes, enojado, leyendo, Ujú. cantando, veo bien. Ya, ¿y qué son ellos? Ay, ¿Qué son? ¿Son actitudes? Son actitudes, son verbos, son emociones. modos. Acciones. ¿Ya? Son acciones. Lo que nosotros estamos observando son acciones. Entonces, ¿qué son los verbos? Acciones. Acciones Los verbos son acciones, ¿sí? Referidos a quién. ¿A quién creen? A la persona, a mí, ¿Al sustantivo? al sustantivo, Miss. Son acciones que están referidos al sustantivo, ¿ya? Entonces, los verbos son palabras que van a expresar acciones, pero no solamente acciones, sino también estado. ¿Ya? Cuando hablamos de las acciones son palabras que indican, por ejemplo, lo que hacen las personas, animales o cosas, mejor dicho, el sustantivo. Y los estados se va a poder presentar, sí, también el sustantivo, como un estado ser y estar, ¿no? O sea, yo manifiesto el estado del sustantivo, pero acompañado del verbo ser y del estar, ¿sí? ¿Me dejo entender? Entonces, cuando ustedes les pregunten sobre los verbos, ¿cuál será la definición que manifiesten? ¿Mm? Que son acciones que expresan sentimientos o ¿Solo acciones. acciones? son acciones, emociones, ¿no? De No, ser son o estar. acciones y estados, Mm, ¿ya? Son acciones y estados. Los verbos, cuando ustedes hablen de los verbos, dirán, los verbos son palabras que indican o que expresan acciones y estados referidos. ¿A quién les dije hace un momento? Hacer y estar. No, al sustantivo. referidos al sustantivo, ¿ya? Esos son. ¿Ya? Entonces recuerden, los verbos son palabras que expresan estados y acciones referidos al sustantivo. Al sustantivo. ¿Referidos a quién? Al sustantivo. No hay que olvidar eso. ¿Ya? Las acciones que nosotros vamos a lograr identificar son muy prácticos, ¿no? Son, por ejemplo, cantar, bailar, correr, caminar, saltar, ¿cierto? Entonces, son muy fáciles de identificar. En cambio, los verbos que expresan estados, ¿sí? A veces se dificultan. ¿Por qué? Porque los estados van a estar en base al verbo ser y estar, pero en su conjugación, ¿no? Yo no voy a decir ser cansado, ¿no? Entonces, por ejemplo, María es bombero o Patricio es bombero. Ahí, por ejemplo, ¿cuál es el verbo? Cuando yo digo María es bombero. ¿Mm?
Bombero es el verbo, Miss. ¿Bombero será el verbo? No creo. ¿Cuál será el Perdón, verbo? es. El verbo es, ¿ya? El verbo es, ¿ya? Ahora, si yo digo, María está feliz, ¿cuál es el verbo? Feliz. ¿Feliz? Está. Perdón. Está, Está, ya está, que viene del verbo es estar, está. ¿ya? Exacto. Entonces, los verbos ser y estar expresan estados, ¿ya? Ricardo está triste. Por ejemplo, si yo te digo, el coche era amarillo y estaba roto, ¿cuál es el verbo ahí? ¿O cuáles son los verbos ahí? Estaba y está. ¿Cuál? Estaba, Miss. Estaba, solamente estaba. Estaba roto, Miss. No. Era. Era y estaba, son los verbos. Ya uno muestra si proviene del verbo ser y el otro del verbo estar. ¿Ya? A ello nos referimos. ¿Sí? Entonces, los verbos ser y estar expresan estados, pero en sus conjugaciones también. ¿Ya? No es una sola forma de manifestación. ¿Me dejo entender? Sí, Miss, por mi parte sí. Sí, Miss. Muy bien. Y el resto ya son muy fáciles de identificar porque son términos que expresan acciones, ¿no? Por ejemplo, leer, saltar, llover, rugir, volar, navegar, ¿no? Son palabras que van a ir expresando acciones. ¿Ya, chicos? Queda claro, ¿verdad? Muy bien. Entonces Miss. recuerden, sí, recuerden estas dos definiciones. El verbo no solamente expresa acciones, sino también expresa estados. ¿Sí? Ahora, para nombrar, ¿sí? Al verbo lo vamos a hacer con el infinitivo. ¿Sí? Para nombrar al infinitivo va a consistir en nombrar el verbo con la terminación ar, er, ir. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el infinitivo del verbo caminaba, ¿cuál será? Caminar. Entonces, proviene del verbo caminar. No. ¿Ya? Entonces, para nombrar un verbo, lo debemos de hacer con su infinitivo, ¿no? Este infinitivo sí se le va a considerar como sus conjugaciones, ¿ya? Tiene el verbo 3 conjugaciones. Primera conjugación, verbos que terminen en ar. Segunda conjugación son todos los verbos que terminen en er. Y tercera conjugación son todos los verbos que terminen en ir. Esas son las tres conjugaciones. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Por ejemplo, todos los verbos que terminan en término ar, saltar, caminar, nadar, por ejemplo, son verbos que pertenecen a la primera conjugación.
¿Cierto? Son verbos que pertenecen a la primera conjugación. ¿Ya? Ahora, si yo tengo, por ejemplo, el verbo comer, correr, ¿cierto? Son verbos que terminan en er y van a ser verbos que pertenezcan a la segunda conjuga, A la segunda conjugación, Miss. a la segunda conjugación. Todos los verbos que terminen, ¿sí? En la terminación er, van a ser verbos que pertenezcan a la segunda conjugación. ¿Ya? Y los verbos que terminen en la terminación ir, como reír, corregir, ¿cierto? Son verbos que van a pertenecer a la tercera conjugación. Entonces, ¿cuántas conjugaciones tiene el verbo? Tiene 3 conjugaciones. Primera conjugación, verbos que terminen en ar. Segunda conjugación, verbos que terminen en er. Y tercera conjugación, en ir. ¿Sí? Entonces son 3 conjugaciones. ¿Sí? Muy bien. Entonces, los verbos van a estar formadas por una raíz y una desinencia. Pero para yo conocer cómo es que se forma un verbo, porque el verbo tiene, no solamente tiene una presentación, una forma, ¿cierto? Sino tenemos que conocer sus conjugaciones, porque a partir de sus conjugaciones, ¿sí? O su infinitivo, se le denomina así, cuando nosotros hablamos del infinitivo, vamos a hablar cuál es esa conjugación, ¿ya? Entonces, los verbos van a estar formados por una raíz y una desinencia. Para obtener la raíz, debemos de nombrar el infinitivo del verbo y suprimir la terminación ar, er, ir. Por ejemplo, yo en mi diapositiva tengo el verbo cantaba. Ese es mi verbo, ¿no? Ese es mi verbo principal. Ahora, ¿cuál es su infinitivo? ¿Cuál será su infinitivo? ¿Cuál es su infinitivo? Cantar. Cantar. Eso es su infinitivo. ¿Y la raíz qué me dice? Que yo para conocer la raíz, ¿qué le debo de suprimir? Su infinitivo, o sea, la terminación, ya sea ar, ya sea er o ir. Entonces, su infinitivo de cantaba es cantar. Entonces, yo le debo de suprimir, ¿qué cosa? Ar. Y si le suprimo ar, ¿qué me queda? Cantar. Es como que es el verbo, el verbo pasado lo conviertes en presente, ¿no? No. Claro, pero es para ver cuál es su verbo principal. Porque cantaba no es el verbo principal. El verbo principal es cantar. Entonces, si yo le suprimo ar, ¿qué me queda? De la palabra cantar, yo le suprimo ar, ¿qué me queda? Can. Cant. Entonces, Claro. cant, Can, ¿qué agrego el sería? ar. Cant es mi ra, Su raíz. es mi raíz. Cant va a ser mi raíz. Entonces, a partir de que yo ya conozco mi raíz, yo le agrego desinencias para ir formando los demás verbos. Por ejemplo, si le agrego aba, ¿qué palabra formó? Cantaba. Cantaba. Si le agrego haría,
Cantaría. Cantaría, ¿cierto? Y así se van formando nuevos verbos, pero yo sé que Verbo. ese verbo proviene de qué verbo? Proviene del verbo can, Cantar. ¿ya? ¿Me dejo entender? Ok, Miss. ¿Sí? Ahora tengo, por ejemplo, vendieron. ¿Cuál es su infinitivo? Vender. No, Vender. infinitivo, Vender. infinitivo. Vender. Vender. ¿Qué le debo de suprimir? Er. Le suprimo er y ¿qué me queda? Vender. Ven. Vend, Ven. Miss. Ven. No me queda vender, me queda ven. Y lo mismo sucede, ¿no? A partir de ello, yo formo nuevos verbos. Partiremos. ¿Cuál es su infinitivo? Partir. Partir. ¿Qué le debo de quitar? Par. Le debo de quitar Ir, part. Miss. Ir. Le quito ir, exacto. Y cuando le quito ir, ¿qué me queda? Par. Me queda part, Par. ¿cierto? Muy bien. ¿Ir part qué sería? Mi ra La raíz, Miss. sería la raíz. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí. ¿Dudas, consultas? No, Miss. ¿Todo claro? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, vamos a poner en práctica lo que acabamos de aprender en este siguiente cuadro, pero ustedes lo van a hacer solos. Ya, para ello les voy a dar 4 minutos, 1 minuto por cada término, y luego van levantando la manito los que ya culminaron para que puedan participar y verificar si lo han hecho correcto o no. ¿Ya? A ver, 4 minutos.
A ver, van levantando su manito para que puedan participar, por favor. Ya está. A ver, empezamos con María. María, leíamos. Leíamos. Ay, acá sale otra cosa, cocinaba. ¿No? En la parte superior de cocinaba está leíamos. Ah, no lo había visto. Pero ya, sería el indefinitivo. El indefinitivo sería leía. No. Leía. ¿Su infinitivo sería leía? Leía. Mm, mm. Su infinitivo no podría ser leía. Dice leíamos, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál sería su infinitivo? Leía. ¿No es leía? No. Mm, Recordamos, ¿cuándo decimos infinitivo? ¿O a qué nos referimos con el infinitivo? mm, mm, infinitivo. Cuando. A ver, Karen, ayúdale a tu compañera. Sería leer. Excelente. De leíamos, su infinitivo es leer. Leer. ¿Y cuál sería su raíz? Lee. Lee. Leer. Le. Exacto. ¿Ya? Bien, Muy bien, muy Karen. bien. Karen, a ver, cocinaba. Cocinaba es cocinar. Cocinar. ¿Qué le debo de suprimir o quitar? Ar. Ar. Le quito ar. ¿Y qué me queda? Cocin. Me queda cosí. ¿Ya? Cosí. Muy bien, Karen. Rosemary. Jugaron. Jugar. Jugar. ¿Qué le suprimo? ¿Qué le quito? Ar. Le quito ar. ¿Y qué me queda? Ju. Hook. Muy bien, hook. Muy bien, Rosemary. Verónica. Dormíamos. ¿Ya? Es dormir. Su infinitivo es dormir. Y le quito la ¿Ya? ir. Queda dorm. 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 ¿Y dorms qué sería? ¿Cómo me dice Miss? Disculpe. Dorm, ¿qué sería? Raíz. Sería La raíz. la- Ujú. Sí, está bien, la raíz. Muy bien, chicos. Entonces, de esa forma, yo obtengo la raíz de mis palabras para poder, ¿qué cosa? Determinar, ¿sí? Los nuevos verbos. ¿Ya? A ello nos vamos a referir. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Sí, Miss. Ahora, Sí, para Miss. obtener la desinencia, yo ya supe cómo sacar el infinitivo y la raíz, y lo que sobra de mi verbo planteado es la desinencia. Por ejemplo, mi verbo planteado, ¿cuál es? Es cantaba, ¿cierto? Su infinitivo es cantar, le suprimo ar y me queda cant, y su desinencia de mi verbo principal sería aba.
porque yo el verbo que estoy analizando, ¿cuál es? Mi verbo que analizo es cantaba. Si le suprimo, queda aba, ¿ya? De vendieron, su infinitivo es vender, le quito y me queda su raíz ven, y su desinencia sería, hiero, ¿cierto? Luego tengo partiremos, su infinitivo es partir, le quito ir, queda su raíz part y su desinencia sería también iremos, ¿ya? Esa es la forma correcta, ¿sí? Muy bien. Ahora, un mismo verbo puede adoptar, dice, distintas formas, a los cuales se le va a conocer como los accidentes gramaticales del verbo, ¿no? Yo puedo hablar en presente, pasado, futuro, que es el tiempo del verbo, en primera, en segunda, en tercera persona, en singular o plural, en modo, ¿cierto? Por ejemplo, cantar, canto, cantando, cantamos o cantará, ¿no? Tiene variación, ¿sí? Entonces, un mismo verbo puede adoptar esas formas, ¿no? De acuerdo al contexto del hablante, ¿ya? Es que si yo me voy a referir a algo que todavía no lo ha realizado, yo no voy a decir María cantará o cantó. Si algo todavía no se ha realizado, ¿qué diría? Cantará, Miss. María cantará, varía, ¿no? Entonces, a las diferentes formas, ¿sí? Se va a presentar, se les denomina formas verbales o accidentes gramaticales. ¿De quién? Del verbo, o sea, tiene variación. Por eso se dice que el verbo es una palabra, variable, porque varía de acuerdo al contexto del habla, ¿no? Entonces, las distintas formas del verbo van a surgir a partir de la unión de la raíz del verbo con sus diferentes desinencias que van a ser de acuerdo al contexto, ¿no? Por ejemplo, de estudiar le quito ar y me queda estudi, que sería mi raíz. Pero si yo le agrego amos, ¿qué formo? Estudiamos. Estudiamos. Le agrego aba, Estudiaba, Miss. le agrego o, Estudió. Estudió. estudio. Le agrego ara, Estudiará. estudiara, ¿cierto? Entonces varía, ¿no? Nosotros estudiamos, él estudiaba, yo estudio, ellos estudiarán, por ejemplo, o él estudiará, ¿no? Entonces varía, ¿ya? Ahora, las formas verbales pueden ser simples o compuestas, se sitúan, la acción se va a situar en el tiempo, tiene número, ¿sí? Informan sobre la persona quien realiza la acción y muestran la actitud del hablante, ¿no? Ante lo que se va a manifestar, el cual se va a reflejar en el modo, ¿no? Entonces, los tiempos del verbo pueden estar en presente, en pretérito o pasado, futuro y condicional. O sea, el verbo, ¿cuántos tiempos tiene? Tiene 4 verbos, presente, pasado, futuro o condicional. En algunas teorías van a encontrar al pasado con el nombre de pretérito, que se refiere a lo mismo. ¿Ya? Presente es cuando la acción se está realizando en el momento, ¿no? Que la acción recién se está realizando, se está efectuando, ¿no? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, María estudia por las mañanas, ¿no? O María está, yo estudio, por ejemplo, ¿no? Y pretérito o pasado, sí, va a hablar cuando la acción ya se ha realizado, ¿no? Ya pasó, ya sucedió, ya se efectuó. Entonces ahí, por ejemplo, diría, ¿no? María estudiaba todas las mañanas. Entonces yo digo, estudiaba es una acción que ya se ha realizado, ¿no? Es una acción que ya se ha realizado. Futuro es cuando la acción, ¿sí? Recién se va a realizar, todavía no se ha realizado,
realizado. Por ejemplo, María estudiará todas las mañanas, ¿no? María en las vacaciones estudiará todas las mañanas, ¿cierto? Entonces es futuro. ¿Por qué? Porque la acción todavía no se ha realizado. Condicional, ¿sí? Es cuando tú condicionas una acción en base a otra, ¿no? Es como cuando yo dijera, por ejemplo, María estudiaría si le compraran sus materiales, por ejemplo. ¿Qué estoy condicionando? El estudio de María con los materiales que aún no le compra, ¿no? Entonces es condicional. Entonces diría, María estudiaría o, por ejemplo, ¿no? Yo diría, María comería si cocinaran comida de su agrado, por ejemplo. Ahí entonces estamos hablando de condicional. Tú condicionas la acción que quieres realizar en base a otra. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Ya, a eso me refiero. Entonces, el verbo, ¿cuántos tiempos tiene? El verbo, Cuatro. ¿cuántos tiempos tiene? Tiene 4 tiempos. Presente, pasado, futuro y condición. Y Condicional, Miss. condición. Exacto. Y condicional. ¿Ya? Ahora, los verbos van a presentar número también, tanto en singular como en plural. En singular, pero el verbo en cuanto a la variación del número va a estar en base al sustantivo. ¿Sí? El base al sustantivo. ¿Por qué? Porque va a depender de qué cantidad de personas realicen la acción. No es de que, por ejemplo, yo digo, ya, María come, Miss, está en singular. Y si yo digo María come, limpia y barre, ¿está en plural? No. ¿Sí? Va a ser referido a la persona y sigue en singular. Si el singular va a ser cuando la acción lo realiza solamente una persona, ¿ya? Singular es la acción cuando lo realiza solamente una persona. Por ejemplo, Juan lee, Juan estudia y Juan escribe. ¿Quién está realizando la acción? Solamente una persona. Entonces se encuentra en singular. Y vamos a decir que está en plural cuando la acción lo realiza por varias personas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo María, Fernando y Juan leen. Ahí está la acción en plural. ¿Por qué? Porque la acción no solamente lo realiza una persona, lo realizan más de una persona, ¿no? O cuando yo digo, ¿no? Fernando y Juan escriben, por ejemplo. También se encuentra en plural. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la persona de los verbos nos va a indicar quién o quiénes van a realizar la acción, ¿no? Y estas personas pueden estar en singular o en plural, ¿no? Que va a tener variación de primera, segunda y tercera persona, ¿no? De acuerdo al tipo de persona al cual tú te refieras, va a tener variación tu verbo, ¿no? Por ejemplo, si tú hablas en primera persona, estarías hablando del yo. Yo leo, yo escribiré, yo estudié o yo he aprobado, ¿no? Ese es en primera persona y tu verbo también varía de acuerdo a la persona. Y si tú hablas de segunda persona, dirás, tú leo, Tú lees. debes de decir tú lees. ¿Varía o no el verbo en ese caso? Sí, Miss. Sí varía. Entonces tú dices, tú lees, tú escribirás, tú estudiaste o tú has aprobado, ¿no? En tercera persona te referirás a él o ella, ¿no? Él lee, él escribe, él escribirá, él estudió. Entonces, de acuerdo al tipo de persona, tu verbo también va a variar, ¿ya? A ello se refiere. ¿Me queda claro? Sí, Miss.
¿Sí? Muy bien, entonces el verbo varía en primera, en segunda y en tercera persona. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Ya, espero que quede claro, chicos. Si tienen dudas, consulten, porque al final yo les digo, elaboren una oración y ya se olvidan. ¿Ya? Entonces es muy importante que si tienen dudas, me lo hagan saber. ¿Ya? Entonces, ahora, eso hemos visto cuando hablamos en primera, segunda y tercera persona, pero en singular. En plural son otros. En primera persona el plural es nosotros o nosotras. Nosotros leemos, nosotros escribiremos, nosotros estudiaremos y nosotros hemos aprobado. Ese es en plural, ¿no? Recuerden, plural, cuando más de una persona realiza la acción. Segunda persona del plural, hablaremos de ustedes. Ustedes leen, ustedes escribirán, o ustedes han aprobado, o vosotras o vosotros, ¿ya? En tercera de persona del plural, hablamos de ellos y ellas. Ellos leen, ellos escribirán, ellos han estudiado. ¿No? Varía. Acá tenemos este pequeño cuadro que le pueden tomar captura, ¿sí? Para poder tener en cuenta esta variación de los verbos y cómo va variando, ¿sí? De acuerdo al tipo de presentación. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Ahora, las formas del verbo impersonales o no personales son formas, ¿sí? Que no expresan, ¿sí? A la persona que realiza la acción. Por ejemplo, las formas verbales no personales son el infinitivo, participio y gerundio, ¿no? El infinitivo, que son los verbos principales, de donde proviene, ya sabemos, ¿no? Estudiar, comer, vivir. Terminación, ar, er, ir. Participio, terminación, ado, ido, e, ¿no? Estudiado, comido, vivido. Y el gerundio, que son terminación, ando, endo, yendo, ¿no? Estudiando, comiendo, viviendo, ¿no? Es por ello que pueden surgir los verbos, pueden ser simples o compuestos. Simples son formas verbales que van a estar formadas por una sola palabra, ¿no? Por un solo verbo, mejor dicho. Por ejemplo, fuimos, pinto, cantaría, ¿no? Son formas verbales, ¿sí? Simples. ¿Por qué? Porque solamente hay presencia de un verbo. En cambio, cuando yo digo compuestas, ¿sí? Van a ser formas verbales que van a estar formadas por dos palabras, ¿no? Una de que viene derivación del verbo haber, más el participio de otro verbo, ¿no? Por ejemplo, yo he jugado toda la tarde. ¿Hay dos verbos o no? Cuando digo yo he jugado toda la tarde, ¿hay presencia de dos verbos? ¿Mm? Chicos, ahí hay presencia de dos verbos o no. Cuando yo Sí, digo Miss. yo he jugado. Sí, Miss. ¿Mm? Dice yo y jugado. No, yo no es verbo, ¿ah? Yo no es verbo. ¿Hay solo uno, Miss? Hay dos verbos. ¿Cuáles serán? He jugado. He. Exacto. He y jugado, porque he viene del verbo
haber, ¿cierto? Y jugado del verbo jugar, claro está, ¿cierto? Entonces, ahí en esa oración vamos a tener, ¿cierto? Oración, o mejor dicho, verbos compuestos, porque hay presencia de dos verbos, verbo haber y verbo jugar. ¿Me dejo entender? ¿Queda claro, chicos? Sí, Miss. Sí se nota la diferencia, ¿verdad? Verbos simples cuando aparece solamente un verbo compuesto cuando hay o mejor dicho, un verbo de la forma del verbo haber y otro del participio, ¿no? De cualquier otro verbo. Me dejo entender, ¿no? Muy bien, ¿ya? Entonces, simples y compuestas. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Simples y compuestos. Ahora, el modo del verbo presenta tres modos: modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. Modo indicativo son aquellas oraciones, o mejor dicho, verbos que expresan, ¿sí? Las acciones reales, ¿no? Por ejemplo, los niños aprendieron mucho. ¿Cuál es el verbo ahí? Aprendieron, Miss. Aprendieron. ¿Pero es algo que yo podría corroborar? No, Miss. ¿No? Yo no podría comprobar si los niños aprendieron o no este año. Sí, Miss. Sí, Miss. Claro, entonces ahí, por ejemplo, está manifestando en modo indicativo del verbo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una acción real, es algo que yo puedo corroborar, ¿no? O por ejemplo, cuando yo digo el avión volaba muy bajo, ¿cuál es el verbo? Bajo, Miss. Muy. ¿Cierto? Muy sería el verbo. Volaba, Miss. Volaba, ¿ya? ¿Y es algo que yo podría corroborar? Sí, también, ¿cierto? A diferencia del modo subjuntivo, que expresa deseo u órdenes negativas, ¿no? Por ejemplo, ojalá acaben las guerras. O cuando decimos no faltes el respeto, ¿no? Ahí estamos en modo subjuntivo. ¿Por qué? Porque expreso deseo, ¿no? Cuando yo digo ojalá acaben las guerras, es algo que yo deseo, que yo anhelo. Y modo imperativo, que expresa órdenes afirmativas, ¿no? Por ejemplo, estudia mucho, por favor, o vayan en silencio, ¿no? Entonces, expresamos tres. Modo indicativo expresa acciones reales que yo pueda corroborar. Modo subjuntivo expresa deseos y modo imperativo expresa órdenes, ¿ya? Muy bien. Hasta ahí. ¿Dudas, consultas sobre el tema del verbo? Todo claro. ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, el verbo, recuerden que tiene 5 accidentes gramaticales. El verbo tiene la mayor cantidad, ¿sí? De accidentes gramaticales o variación. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.